Hola, mi nombre es Adrián Jared Galván González, matrícula 213-222-5 y el día de hoy voy a explicar la práctica 4 de Digital 2 con el maestro Edgar Alberto Pérez Castillo. Posteriormente vamos a ver las simulaciones paso a paso y a explicarlo. Vamos a empezar con la práctica. El objetivo de esta práctica es verificar las operaciones del demultiplexor en un circuito combinacional de mediana escala de integración MSI. Un demultiplexor es todo lo contrario de un multiplexor. El multiplexor nos permitía, en este caso, seleccionar entradas mediante el conjunto de datos que teníamos. Ahora, el demultiplexor es todo lo contrario. El demultiplexor, ahora mediante las entradas, vamos a seleccionar las salidas que queremos hacia nuestro circuito. Vamos a ver la simulación posteriormente, la primera parte. Bueno, la primera parte nos muestra las tablas de verdad que se deben de cumplir mediante los datos siguientes. Vamos a ver la simulación respectivamente. Bien, ya estamos en la simulación. Como vemos, aquí está el demultiplexor. El demultiplexor posteriormente a su salida lo conecté a la compuerta NOT y de la compuerta NOT a su salida los LEDs para verificar cuando entre el 1 y cuando entre el 0. Posteriormente, aquí vemos las entradas. Aquí lo que vemos viene siendo dos diferentes tipos de entradas. La primera entrada es 1C y 2C, que la primera entrada 1C viene siendo para el primer bloque, que el primer bloque viene siendo las que tenemos en esta parte, que viene siendo 1Y0, 1Y1, 1Y2 y 1Y3. Posteriormente, su rehabilitación, su entrada de rehabilitación, que viene siendo el 1G para 1C. Y la segunda entrada, que viene siendo 2S, viene siendo para el segundo bloque, que en este caso viene siendo 2Y0, 2Y1, 2Y2 y 2Y3. Y posteriormente 2G viene siendo su entrada de rehabilitación. Y tenemos entrada selector de A y B para nuestro demultiplexor. En nuestro demultiplexor, aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Aquí viene siendo para nuestro primer bloque de entrada. Y1, 1Y0, 1Y1 y 1Y2. 1Y3 posteriormente. Y lo que vemos de acá es nuestro segundo bloque de nuestras segundas entradas. Ahorita lo vamos a ver posteriormente. Bueno, el funcionamiento de esta tabla de verdad es cumplir con lo que se nos muestra. Vamos a ir por fila por fila. Bueno, en nuestras entradas selectoras, sus entradas selectoras van a ser 0, 0. Y nuestro strop va a estar en high, va a estar en 1. Y nuestra entrada de datos para 1C va a estar en 0. Vamos a ver, vamos a poner 1. Y nuestra entrada selectora va a estar en 0. Posteriormente vamos a simular. Y vemos que no prende ningún LED. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como entra un 1, sale un 0. Y pues en la tabla de verdad nos muestra, déjenme poner la tabla de verdad. Bueno, aquí tenemos la tabla de verdad que dice que al momento de yo poner el 1G en 1 y el 1 en 0, todo va a estar en 1. Entonces, al momento de que todas entren en un 1, lo inverso va a ser 0. Entonces cumple, sale un 0, porque lo inverso. Entonces en la segunda nos dice que la entrada selectoras va a estar en 0. Nuestra entrada de rehabilitación va a estar en 0 y nuestra entrada 1C va a estar en 1. Vamos a posteriormente ponerlo. Y como vemos, prendió LED de la primera entrada de 1Y0. Vamos a poner la tabla de verdad. Y posteriormente, como vemos en la tabla de verdad, en la entrada 1Y0 es 0 y las demás son 1. Entonces, lo que sucede es lo inverso. Entonces, en la entrada 1Y0 es 1
y en las demás es cero. Como entró un cero en la entrada uno, sale un uno, y en las demás entra un uno y sale un cero. Entonces está cumpliendo con la tabla de verdad. Y así posteriormente con los demás. Vamos con la siguiente, que viene siendo cuando las entradas selectoras B es igual a cero y A es igual a uno. Vamos a ponerlo. Y en nuestra entrada de rehabilitación es un cero. Y en nuestra entrada de 1C viene siendo un uno. Y posteriormente prende el segundo LED. Como vemos, entra un cero y sale un uno. Vamos a la tabla de verdad para ver el funcionamiento de nuevo. Y como vemos, en la segunda entrada Y1Y1 viene siendo low. Entra un cero y sale un uno. O sea, es lo inverso. Y los demás nos muestran que su salida es uno, pero lo inverso es cero. Entonces está cumpliendo con la tabla de verdad. Y en la otra fila nos muestra cuando las entradas selectoras, ahora B es 1 y A es 0. Vamos a poner posteriormente. Y como vemos, pues viene siendo los mismos datos del anterior, de las entradas de retroalimentación y la entrada 1C. Y ahora va a prender 1Y2, que va a ser low, 0, pero al inverso va a ser 1. Por lo tanto, como vemos, prende el E3 de la entrada 1Y2. Y así sucesivamente con el siguiente, que el siguiente ahora viene siendo que los dos son 1, con las mismas entradas de retroalimentación y la entrada 1C. Y posteriormente se tiene que prender el último, la última entrada de 1Y3. Aquí como vemos, ponemos el 1 en nuestra entrada selectora y prende el último LED. Y en la última, para mostrar, viene siendo que ambas entradas selectoras son 0. Nuestra entrada retroalimentación es 0. En todas es 0. Por lo tanto nuestras salidas van a ser 0. Porque nos muestra la tabla de verdad que entra un 1. Pero lo inverso va a ser 0. Entonces cumple con la tabla de verdad. Vamos con el siguiente bloque. El siguiente bloque es lo mismo. En nuestra entrada del segundo bloque viene siendo el mismo funcionamiento. Bueno, aquí como vemos en el segundo bloque de la segunda entrada, ahora para nuestras entradas selectoras va a ser 0 y para nuestra entrada de retroalimentación va a ser 1 y nuestra entrada de 12 va a ser 0. Ponemos posteriormente y vemos que cumple con la tabla de verdad porque nos muestra que todas las salidas van a ser 1, pero lo inverso son 0, por lo tanto no hay ningún LED prendido. Y como vemos en la segunda fila, vemos que todos están en 0, por lo tanto nuestra salida de 2Y va a ser 1 por nuestra entrada de
de retroalimentación. Que aquí vemos que nuestras salidas viene siendo 2y0 viene siendo 0 y en las demás viene siendo 1. Como vemos, cumple con la tabla de verdad. Al momento de tener todas las entradas en 0, nuestra primera salida pues nos da que entra un 0 y sale un 1, como viene aquí. Y vamos con la segunda fila, que viene siendo cuando nuestras entradas selectoras B es igual a 0 y A es igual a 1. Y vemos que nuestra segunda salida prende, cumpliendo con la tabla de verdad. Que en este caso nuestra segunda entrada es 2y1, que viene siendo nuestra salida 0 y en las demás viene siendo 1, que lo inverso entra un 0 y sale un 1. Y para la próxima salida viene siendo que B es igual a 1 y que A es igual a 0. Vamos a hacerlo posteriormente. Y vemos que nuestra salida prende. Y así sucesivamente con la otra, que prende la última. ¿Por qué? Porque al momento de que este encienda, pues entra un 0 y sale un 1. ¿Por qué sucede por la compuerta NOT? Lo niega. Y bueno, esto ha sido el primer paso de la primera práctica, explicada paso a paso. Vamos con el siguiente paso de la práctica. Bien, ya estamos en otra simulación. Y por lo que nos pide la tabla de verdad es que en la primera fila todas las entradas selectivas sean 0 y la entrada de retroalimentación sea 1. Por lo tanto, todas las salidas van a ser 1, pero por las compuertas NOT, gracias a las compuertas NOT, por lo inverso van a ser 0. Entonces, vamos a ver. La entrada de retroalimentación, como vemos aquí en el demultiplexor, eh, nos piden, pues en la práctica, nos piden conectar la entrada 1C con la 2C para formar una sola entrada S. Y conectar la entrada 1G con la 2G para formar una entrada G. Posteriormente, pues darle el funcionamiento a esta tabla de verdad. Y aquí como vemos, el 1G viene siendo que todas las salidas pues sean 1, pero lo inverso es 0. Por tanto, está cumpliendo la tabla de verdad. Aquí como vemos, entonces para la segunda fila todos van a estar en 0 y nuestra primera salida 2y0 va a estar en 0, pero lo inverso será 1. Por tanto, tiene que prenderse LED. Y como vemos, prende la primera salida y0. Por lo inverso, que entra un 0 y sale un 1. Y así sucesivamente jugar con las compuertas, con las entradas. Para la tercera fila, A va a estar en 1, B y C van a estar en 0. La entrada de retroalimentación va a estar en 0. Y vamos que prende la segunda salida del segundo LED. Ahora nos piden de la tabla de verdad para que B sea 1 y que A y C sean 0. Y se prende la tercera salida. Aquí como vemos,
Ahora A y B van a ser 1 y C es igual a 0. Se prende la cuarta salida. Ahora, en la siguiente fila, nos piden que C sea igual a 1 y A y B sean igual a 0. Y se prende la quinta salida. Ahora, la tabla de verdad nos piden de la siguiente fila que A y B sean 1 y que A y C sean 1 y que B sea 0. Y se prende la, la siguiente fila. Como vemos, ahora yo lo llamé W1, que en este caso, pues prendió su salida gracias a la compuerta NOT. Ahora, posteriormente, con la siguiente fila, ahora que B y C sean 1 y A sea 0. Y prende posteriormente la penúltima salida. Ahora, nos piden en la última que A, B y C sean 1 y prende la última salida. Y esto ha sido pues toda mi parte de la práctica. Espero que les haya sido de mi agrado. Gracias.